regresar al lugar adecuado del aula y entonces proyectar el primero. Vamos a mencionar la situación de la clase pasada. Comentaba con sus compañeras que todo el mundo de microscópico nos sorprende porque evidentemente no nos imaginamos cómo es tan pequeñita de unos cuantos micrómetros puede haber toda una estructura verdaderamente compleja, pero también perfecta, ¿no? Como en este caso una estructura de dimensiones tan pequeñas tiene toda una organización en la pared celular que a su vez va a estar codificada, obviamente, por la información genética, pero que tiene patrones de desarrollo muy, muy complejos, ¿no? Y que desde el punto de vista también antropocéntrico, el hombre las ha venido utilizando, pero también hay expectativas al futuro, cómo utilizarlas como nanopartículas para poder ser el vehículo de uso de medicamentos de efectos prolongados, porque justamente los poros que tienen en las frústulos, estos organismos les permite que vayan expulsando nuestro cuerpo de manera muy lenta esos medicamentos que tengan una acción prolongada en su actividad. Entonces también las diatomeas desde ese punto de vista, los frústulos de las diatomeas se vienen estudiando para tener esta actividad. Entonces vamos a ver unos videos. Me parece que debe de quedar mucho más el tema de las diatomeas, tanto cómo son, como incluso cómo se estudia. Entonces vamos a verlo, sin más asunto. Los que no llegaron pues se quedaron afuera. Y ahora ustedes entienden todas esas que son diatomeas centrales, simetría radial, las penales que tienen simetría bilateral. Desde el punto de vista docente, esa es una clasificación muy antigua que se había utilizado para poderlas entender. Ahora ya sabemos que hay todo. Las diatomeas son microorganismos unicelulares que viven en distintos ambientes. Presentan formas diversas, circulares, alongadas, lanceoladas, entre otras. Presentan también una membrana continua que forma una rígida asistente, denominado frústulo, que es constituido por dos. Ahí no es membrana, es una pared celular. Y esa pared celular tiene un conjunto de ornamentaciones que la hacen no continua para poder tener comunicación con el exterior y poder tener tanto nutrimentos tenga de fotosintetizar y producir compuestos más complejos, como excretar aquellos que tengan necesidad de contener. Esta serie de ornamentaciones ya habíamos dicho que son perforaciones, y estas perforaciones, el conjunto de perforaciones son las estrías, como ya lo vieron ustedes en cada una de sus tareas. En la parte media, la parte de una valva, va a haber una impaginación de la pared celular que le va a permitir tener fricción o excretar exopolisacáridos para que este organismo, a pesar de no tener flagelo vegetativo, se pueda mover. Bueno, con simetría bilateral, como lo estamos viendo aquí, y con simetría central, como aquí también estamos viendo. El RAFE no siempre es recto. Aquí vemos que el RAFE está en forma de V, y estos son características para poder ya saber a nivel de género e incluso a nivel de especie. Entonces, RAFEs que tenemos en V o recto. La superior, epivalva, y la inferior, hipovalva. Actualmente, las diatomeas están representadas por cerca de 100.000 especies que viven en ríos, estuarios, lagos, en el ambiente marino, locales húmedos, hielo y aguas termales.
De esta forma, la calidad del agua puede ser determinada observando las diatomeas presentes en el agua. Entonces, vamos al río a colectar algunas diatomeas. Aquí el río atraviesa un área residencial. Primero, vamos a escoger una piedra sumergida en el lecho del río, de superficie plana, 10 a 20 centímetros de diámetro. Observe que la piedra presenta una coloración café oscura en la superficie. Puede tener certeza que hay una gran cantidad de diatomeas sobre la piedra. Coloque la piedra en una bandeja y raspe la superficie de la misma utilizando un cepillo de dientes. Regularmente adicione un chorro de agua destilada sobre la superficie de la piedra usando una pipeta. Note que las diatomeas se colectan en el lado de la piedra que queda en dirección a la superficie del agua. Finalmente, usando chorros de agua destilada con ayuda de una pipeta, la superficie de la piedra está limpia. Las diatomeas se encuentran en el agua colectada, de color café oscura, que quedó en el fondo de la bandeja. Ahora vamos a observar las diatomeas colectadas en el microscopio. Estas son diatomeas vivas. A ver, Joana, ¿por qué dónde está el plasto ahí? Alrededor, ¿no? Eso que se ve de color Como verdecito, cafecito. amarillo, verdoso, pardo, ¿no? ¿Y por qué no es verde si tiene clorofila A y C? ¿Quién le ayuda, Derek? ¿Quién le ayuda? Por otro tipo de, se me fue el nombre, pero De pigmentos que pigmentos, tienen. esos, de pigmentos que, no me acuerdo cómo se llama el que daba la coloración amarilla, pero hay uno que da esa coloración parda. Fucoxantina y diadinoxantina, qué dificilísimo, ¿no? Si son de diatomea. Diadinoxantina, ¿sí? Y entonces la fucoxantina y diadinoxantina es la responsable de ese color pardo que ahorita ustedes vieron que se encontró en el agua cuando rasparon la roquita. Y si estaban sobre la roca, ¿cómo se llaman a esa forma de vida? Bentónicas. Se llaman como como que epi es sobre, y como dirían roca en latín, son epi, Derek, ¿no? Muchos lo pusieron en sus tareas, ¿qué pasó? Epilíticos. Muchas de las diatomeas son epilíticos. Vamos a seguir viendo. Vean que se mueven. Algunas especies son capaces de moverse, otras no. ¿Y por qué se mueven? Porque el agua está friccionando con el café. ¿Qué pasó? ¿Están dormidos, chicos? La dormida soy yo. ¿Qué pasó? La forma en la que las diatomeas se mueven es única, comparada con otros microorganismos. Del interior de las valvas se segregan unas fibrillas mucosas, lo que les permite deslizarse fácilmente sobre la superficie de la piedra y en el sedimento. Aun cuando las diatomeas presentan cloroplastos que contienen pigmentos amarillos y clorofila de color verde, los pigmentos amarillos enmascaran el color verde de la clorofila. Las diatomeas desenvuelven una gran cantidad de productos fotosintéticos. De hecho, ellas contribuyen con aproximadamente 20 a 25% de la producción fotosintética de la Tierra. En resumen,
Las diatomeas juegan un importante papel en la fotosíntesis de la Tierra. Para descubrir cómo los científicos observan las estructuras en la superficie de las valvas de estos bellos microorganismos, por favor, vamos a la parte 2. ¿Alguna duda de aquí? Vamos a ver si la parte 2 nos lleva a resolver algún detalle. ¿Sale? Ya tenemos ahora nuestras muestras y ahora... Las valvas de las diatomeas presentan patrones ornamentales. ¿Qué tenemos aquí en la parte central de una invaginación de la pared celular? Esto es ¿cómo se llama esta estructura que está en la parte que estoy señalando? ¿Sí lo alcanzan a ver, Joana? ¿El RAFE? El RAF. Sí. Muy bien. Y esta estructura que está llena de puntos. Las estrías. Las estrías, muy bien. Y esta zona que no está ornamentada se llama... ¿El estauro? El estauro sería todo esto. ¿El cíngulo? ¿Nódulo central? Nódulo central, muy bien. Y estamos viendo la valva o la cara valvar, ¿sí? De una diatomea penal porque tiene RAFE, ¿sale? Vamos. Característicos. Estos patrones son muy útiles en la identificación de las diferentes especies presentes en la muestra colectada. Ay, perdón, me equivoqué. Sin embargo, la presencia en exceso de material particulado en la muestra dificulta el proceso de observación. Ahora vamos a mostrar el montaje de una preparación permanente. Este proceso nos permitirá observar fácilmente los distintos patrones ornamentales de las valvas de diatomeas. Primero, mostraremos el proceso de limpieza del material colectado. Bueno, evidentemente que cuando se trabaja esto se tiene que poner unos guantes y bata. No es lo correcto trabajar así, pero bueno, solamente es didáctico, tomado de un video extranjero. Tomamos una muestrecita. Usando una pipeta, retirar una muestra del fondo del frasco de colecta. Enseguida, colocar la muestra en un tubo de centrifugación. Una vez que las diatomeas se fijan en el fondo del tubo, remover el sobredodante. Colocar en el tubo un producto de limpieza comercial, agua sanitaria, por ejemplo, de 2 a 3 veces la cantidad de muestra de diatomeas remaneciente. A seguir, utilizando la pipeta, mezcle agitando suavemente. Mientras mezcla, tenga el cuidado de no respingar ningún líquido fuera del tubo. Esperar aproximadamente 20 minutos. Se recomienda agitar la mezcla 2 veces durante este tiempo. Después del tiempo de espera, la mezcla se diluye usando agua destilada. La cantidad de líquido en los tubos de centrifugación debe ser la misma, regulando la altura con agua destilada. A seguir, colocar los tubos en la centrifugadora. En este proceso, las diatomeas precipitan de la mezcla. Evidentemente, esto es una centrífuga manual. La que están viendo en el video, ustedes ya dirían, ese invento chunga, ¿de dónde lo sacaron? Esa es una centrífuga manual y nosotros usamos generalmente centrífugas clínicas, las cuales utilizamos igual, los tubitos, las ponemos a centrifugar entre 1500 y 3000 revoluciones por minuto. Esto lo vamos a decidir en función del tamaño de la frústulo. Tamaños muy grandes, de 200 o 300 micrómetros, van a ser a 1500 revoluciones.
y tamaños más pequeños que pueden no chocar entre ellos los frústulos. Recuerden que es de óxido de sílice, de tal manera que es vidrio y entre él se puede romper. Es una muestra que debe de ser concentrada. Si recuerden nuevamente, la pared celular sedimenta, se va al fondo por el propio peso del vidrio y de ahí tomamos la muestra para trabajar. ¿Sale? Tanto las centrifugadoras manuales como las eléctricas son adecuadas para este propósito. Después de la centrifugación, retirar el sobre nadante. Aun cuando los tubos se dieran vuelta completamente, las diatomeas no saldrían junto con el líquido sobrenadante, ya que ellas quedan firmemente adheridas al tubo. El proceso de dilución de la muestra se repite por lo menos 3 veces. Este proceso es necesario para remover el producto de limpieza utilizado, agua sanitaria en este caso. Si este producto no es removido completamente, buenas preparaciones permanentes no podrán ser elaboradas. Noten que al principio la muestra estaba incluso de color oscuro. Recordando de nueva cuenta, los frústulos están hechos de óxido de sílice hidratado, es vidrio. Y si tiene mucha suciedad, obviamente el vidrio no se ve. Y de la misma manera, si es el vidrio extremadamente limpio, tampoco se ve. Entonces, una vez que pasamos por este proceso al final, la muestra va a ser de este colorcito casi blancuzca, y de ahí tomamos la muestra y lo vamos a montar, como más tarde lo van a ver, con un medio de resina específico, con un índice de refracción más de 1.65. Hay muchas resinas, pero tienen que ser más de 1.65. La mejor se llama Nafrax y es 1.73 su índice de refracción. Entonces, repetimos, tomamos la muestra y ahí le están diciendo que le agreguen un reactivo. En nuestro caso, le agregamos, hay opción número 1, permanganato potasio, que es extremadamente oxidante y tiene una reacción exotérmica muy importante, por tanto, siempre se hace en campanas de extracción esto. Por otra parte, si no le van a poner permanganato potasio, le pueden poner ácido sulfúrico o clorhídrico en una relación 1:1 y dejarlo que esto se degrade durante más de 12 horas. Después seguimos, como lo están diciendo, limpiando, centrifugando y limpiando los excesos y vamos a seguir para ver que finalmente... Cuando se comparan las diatomeas limpias con la muestra original, usted podrá observar que las diatomeas limpias presentan una coloración lechosa o turbia. Ahora vamos a mostrar el montaje de una preparación permanente. Adicionar agua destilada a la muestra de diatomeas limpias hasta que la mezcla muestre una coloración gris. Este proceso se realiza para diluir la muestra. Una elevada concentración de diatomeas dificulta la observación. Ahora vamos a montar la preparación permanente. Para este propósito necesitamos de una placa calefactora. Primero, coloque un cubre objeto sobre la placa calefactora. Luego, adicionar algunas gotas de la solución diluida sobre el cubre objeto. Calentar la placa calefactora hasta que el líquido en el cubre objeto se evapore. Después de la evaporación del líquido en el cubre objeto, esperar 1 minuto para apagar la placa calefactora. Luego, cuidadosamente, remover el cubre objeto de la placa calefactora y colocarlo de forma invertida en el portaobjeto. Fijar el cubre objeto en el portaobjeto, utilizando cinta adhesiva alrededor de los bordes. El proceso de montaje de la preparación está concluido. Este método de montaje produce preparaciones temporales. Existe otra forma de montaje para producir preparaciones permanentes. Coloque una gota de un medio de montaje sobre el portaobjeto, Pleurex, por ejemplo. Luego, el cubre objeto sobre el cual la solución de diatomeas se evaporó se coloca invertido sobre el Pleurex. A seguir, el portaobjeto es suavemente calentado en la placa calefactora. Al principio, muchas burbujas aparecen,
Sin embargo, en la medida en que el alcohol del Pleurax se evapora, el número de burbujas disminuye. Una vez que el proceso está concluido, retirar el portaobjeto de la placa calefactora. Utilizando una pinza, presionar suavemente el cubreobjeto para eliminar las burbujas de aire restantes. El Pleurax en pocos minutos endurece, por lo que este proceso debe hacerse rápidamente. Después de algunos minutos, el Pleurax endurece completamente, finalizando el proceso de montaje de la preparación permanente. Sea cual sea el método empleado, una observación detallada de las diatomeas es posible. Bien, ¿alguna duda de este tema? Las valvas de las diatomeas presentan patrones ornamentales característicos. Estos patrones son muy... ¿Alguna duda que le surgió de esto? ¿Alguien no ha hecho, nunca han hecho obviamente esto, ¿verdad? Bueno, cuando esto si lo lleguen a hacer algún día, pues evidentemente hay que tener todas las medidas de seguridad para que los reactivos que utilicen no sean, pues los vayan a perjudicar. Entonces, siempre con bata y siempre con guantes no de vinilo para que sea todavía más seguro. Porque se usan muchos ácidos. Bueno, la tercera parte es para qué nos sirve. Esta es una observación de diatomeas colectadas en un río a partir de la preparación permanente que fue elaborada. No hay material particulado en la preparación, facilitando el proceso de observación de diatomeas. De la misma forma, las ornamentaciones en la superficie de las valvas pueden ser claramente observadas. Estas diatomeas fueron colectadas de un río levemente contaminado. ¿Qué tipo de diatomeas usted esperaría encontrar en un río limpio o en un río muy contaminado? En este ambiente observamos un canal con aguas contaminadas, donde las aguas cloacales se filtran directamente. Adheridas a las piedras en el lecho del río, aparecen colonias de bacterias de una especie de color gris oscuro llamada esferotil, que nos recuerda un trapeador de pisos. ¿Será que hay diatomeas en este tipo de ambientes? Vamos entonces a colectar y preparar una muestra de este ambiente y observarla al microscopio. ¡Opa! Aún en aguas extremadamente contaminadas, las diatomeas son capaces de vivir. Y ahora vamos a ver qué tipos de diatomeas viven en aguas limpias. Este es un río de montaña de aguas limpias. Aquí las aguas son muy limpias, ¿no es verdad? ¿Qué tipo de diatomeas vive en este tipo de ambientes? Formas ovales, circulares y lineares se encuentran entre las muchas formas de diatomeas encontradas en muestras de aguas limpias, completamente diferente a las que ocurren en muestras de aguas altamente contaminadas. Las diatomeas ocurren en diferentes tipos de ambientes acuáticos, siendo que diferentes especies ocurren de acuerdo con las condiciones ambientales presentes. Una vez más, vamos a observar y comparar, siguiendo el orden, diatomeas colectadas en aguas altamente contaminadas, levemente contaminadas y aguas limpias de un río de montaña. Primero, vamos a observar diatomeas colectadas en aguas altamente contaminadas. Hay muchas diatomeas que presentan la misma forma. En aguas levemente contaminadas, observamos formas ovales, alongadas, bien como otras formas de diatomeas presentes. Y finalmente, diatomeas de aguas limpias. En este tipo de ambientes existen diatomeas de varios tamaños y formas.
Aquí es fácil observar muchas especies diferentes que viven en estos ambientes. Por lo tanto, observando las diatomeas presentes en una muestra, es posible predecir la calidad del agua. Las diatomeas corresponden al grupo más común de microorganismos acuáticos fotosintéticos. Las diatomeas están presentes no solo en los ríos, ellas pueden vivir también en lagos, humedales y pantanos, por ejemplo. Aparte de las especies de diatomeas que viven adheridas a las piedras, existen también especies de vida libre que pueden ser colectadas utilizando una red de plancton. Los océanos proporcionan el mayor ambiente posible para las diatomeas. Las diatomeas marinas son muy diferentes de las diatomeas de agua dulce. El movimiento de las mareas también proporciona condiciones ambientales adecuadas. Las diatomeas se pueden encontrar en cualquier lugar donde el agua está presente. Incluso en el acuario de su casa, las diatomeas forman colonias de color café oscuro adheridas a las paredes. Las valvas de diatomeas constituyen una verdadera obra de arte. A través de la fotosíntesis, las diatomeas producen grandes cantidades de oxígeno en el medio acuático. Aun cuando un individuo de una especie de diatomea sea muy pequeño, en su conjunto, las diatomeas desempeñan un papel muy importante en la dinámica de la biosfera. Listo. Pues yo creo que con esto nos damos bien clara cuenta que las diatomeas, pues en principio son mucha la biodiversidad biológica que existe, que desde hace miles de años aparecieron en la Tierra, las centrales y luego las penales, y que ellas tienen una gran actividad biológica en cualquier ecosistema, llámese lagos, ríos o los océanos. También incluso pueden vivir en el suelo, son componentes de del suelo en lugares desérticos también, y en el aire también, en las paredes húmedas, en el aire. Incluso algunas de ellas pueden causar problemas de alteraciones del sistema respiratorio, porque pueden obstruir todas estas valvas, obstruir los alvéolos pulmonares, y desde luego si hay el registro de una muerte de una persona que tuvo estas características de inhalación de exceso de frústulas y se fue enfermando. Bueno, pues este grupo, las Bacillariophyceae, las diatomeas, que tienen clorofila A y C, están dentro del supergrupo SAR y Stramenopida, ¿sí? No tienen flagelo en su estado vegetativo, sí solo se presenta cuando están en etapa reproductiva. Los gametos que son móviles, de porogamia o por anisogamia. Bien, e isogamia. ¿Alguna duda hasta aquí ahorita? Ahorita es el momento de Ángel, Marroquín. ¿Todo bien? Yo tengo una duda. Sí. Ahora que hizo la tarea y demás. Ajá. Yo tengo una duda, nada más. Es como por un dato curioso ahorita de esto de las diatomeas. Es que la clase pasada, no me acuerdo si mi compañero de ERE, que fue Antonio, no me acuerdo, mencionó algo de lo de la tierra de diatomeas. Ajá. Pues bueno, el otro día en Facebook me salió que en Japón hay una playa que decían que, bueno, que la arena estaba como hecha de esqueletos de estos organismos. Entonces, ¿la arena es tierra de diatomea? No, la arena no es tierra de diatomea. La arena tiene partículas de limo, de arcilla y de arena. Es el tamaño de la partícula. Por supuesto, hay foraminíferos y muchos otros organismos que comparten, y también diatomeas, pero la tierra de diatomeas, cuando tiene una pureza más del 97%, está hecha totalmente de diatomeas,
se llama tizar en náhuatl, que pinta de blanco. ¿Sí? Ahorita la persona que le tocó el seminario de etnoficología, ella tendrá que mostrarnos cómo es la tierra de diatomeas. Por favor, en caso de que no lo tenga, pues me avisa para que yo le pueda pasar las fotografías. Pero son kilómetros como si estuvieras viendo yeso blanco. Aquí en Guadalajara hay un depósito de tierra de diatomeas. En Tlalnepantla también teníamos uno, pero ya se acabó ese yacimiento. En Chihuahua, en Guanajuato, en Jalisco, son los más importantes yacimientos que tenemos en México de tierra de diatomeas. Nada que ver por la textura y la forma con la arena, ¿no? Bien. ¿Queda claro? Dice, profesora, entonces, en el chat puso alguien eso. Dice, entonces, déjenme ver la pregunta. En el mar son los organismos que más oxígeno producen, sí, junto con los dinoflagelados. Sí, porque en el mar hay millones de células, tanto de diatomeas como de dinoflagelados. Y acuérdense que existe por su tamaño una cosa que se llama picoplancton. Y el picoplancton está constituido tanto de cianobacterias como de algas verdes, que también dan mucho porcentaje de producción de oxígeno, más que las plantas superiores. Por ahí los ecólogos que se ponen a hacer estos números dicen que más del 70% de la producción de oxígeno en el planeta lo producen estos organismos, los protistas fotosintéticos. Y dentro de los grupos que más dominan por cantidad y diversidad son las diatomeas y los dinoflagelados. ¿Sale? Bueno, vamos ahora entonces a conocer otro grupo. Vámonos para allá. Vamos a entrar a este otro grupo. Ahorita rápidamente lo voy a pasar así para que empecemos por la número 1. Y la número 1 es esta. ¿Qué estaremos queriendo representar con esta diapositiva? A ver, dígame. Danaí. ¿Qué podríamos decir de esta diapositiva cuando usted la está viendo así? ¿No, Danaí? ¿Qué pasó? No serían todas esas, bueno, no estoy tan ahí, pero no serían todas esas alguitas que están en la parte de arriba de la cabecita de la niña, que se encuentran a veces en los mares. Bueno, yo lo he visto en películas. En principio, muy bien, gracias. No me digas tu nombre, me quiero acordar. Espérame, ahorita me acuerdo. En principio, lo que está comentando su compañera es cierto. Esta pequeña se puso en la cabeza algo que tiene color pardo, ¿no? Y ese algo que tiene color pardo, sí efectivamente representa un grupo de organismos ahora macroscópicos, ¿no? Es evidente que es macroscópico, lo tomó, se lo puso en la cabeza, ¿sí? Y es de color pardo. Y esta otra cosa que ¿de qué color la están viendo ustedes? Verde. Verde. Se las quise poner porque representa este género que se llama Petalonia. Y si cualquiera de ustedes lo ve verde, diría es una alga verde, clorofita. Pues no es una alga verde clorofita. Es de este grupo que se llaman ahora algas pardas. Las algas pardas pertenecen a otro grupo que se llama zoofita. Y esta zoofita o crofita, vamos a decir el nombre
y también están ubicadas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahorita regreso, en las estremenópila del supergrupo SAR. Aquí estamos, acabamos de ver las diatomeas, luego vamos a ver las macroscópicas que están dentro del grupo de la zoofita, y estos organismos tenemos que entender cómo se formaron evolutivamente. Y entonces volvemos a esta diapositiva y en donde sabemos que el origen del plasto tuvo que haber sido a partir de una cianobacteria que quedó incluida en otro organismo y se formó un plasto. Si tuviera clorofila A y B, se fue por este linaje, pero en este caso no, tienen clorofila A y C, y el precursor de la formación de este grupo se supone que surgieron a partir de una segunda endosimbiosis de una alga roja que se llaman rhodofitas. Y entonces aquí quedaron incluidas a todas las que tienen heterocontofita, y aquí están las diatomeas que ya las vimos, y vamos a entrar a estudiar las algas kelp. Las kelp o algas kelp son macroscópicas. Heterocontofita, que ya se había mencionado varias veces ese nombre, porque tienen flagelos diferentes, plantas que tienen flagelos diferentes. Eso es lo que significa. Evolutivamente se relacionan con este grupo y con este grupo, pero ahorita estamos aquí, diatomeas y kelp. Todas estas tienen clorofila C, ¿sí? No se pierdan en este. Entonces, si decimos que tienen clorofila A y C, esa es la razón por la cual que tienen un color pardo, porque además de la clorofila tienen fucoxantina. Mientras mayor concentración de fucoxantina tengan, llegan a tener color oscuro pardo, casi negro. Pero abajo de o asociado con esta fucoxantina tienen clorofila A y C y por eso son de color verde. Algunas. ¿Ya quedó claro esto? ¿Por qué vemos esto de las dos maneras? Sí, profesora. Ok. Pero profesora, entonces la que una sea parda y otra verde pertenecen al mismo grupo. Otra vez, si me ayudas a la pregunta porque no te escuché bien. Que si, aunque una sea verde y otra sea parda, pertenecen al mismo grupo. Claro, y ahorita vas a ver por qué pertenecen al mismo grupo. Sí, las dos pertenecen al mismo grupo. ¿Sí? Bueno, está pidiendo una de sus compañeras, Joana, y estamos en 32. Sí lo voy a grabar, nada más denme una oportunidad de grabarlo. Vamos a entrar a grabar y ahorita nos vamos a Recording in progress. Entonces vamos a explicar nuevamente de aquí que en el supergrupo, de acuerdo a la clasificación de ALE, seguimos en supergrupo SAR, en el subgrupo Stramenopila, estudiamos diatomeas, pero ahora vamos a pasar a las algas pardas conocidas como algas kelp, ¿sí? Estas son macroscópicas en su mayoría, y en su mayoría, el 99.9, son marinas. Ya no van a estar tanto en uno como en otro. La mayoría, en México no se conoce ninguna alga parda de agua dulce, solamente se conocen para Europa. Estos organismos se explica la formación de su ultraestructura porque hubo una segunda endosimbiosis. La primera surge en la producción de una alga roja por los elementos de su ultraestructura, y esta dio origen a una segunda endosimbiosis y da origen a la formación de un organismo diferente de flagelo que fotosintetiza, heterocontofita. Aquí están los kelp, las diatomeas y las crisophytes, entre otros grupos. Luego tienen relación evolutiva, sabemos ahí, con las criptofita y con las aptofita, y vean que incluso también con las dinofita, que va a ser otro grupo que estudiamos. Bueno, estos que tienen, kelp, seaweed, es la forma en que en inglés las van a encontrar,
llamadas, mencionadas. La mayoría son de color pardo porque tienen fucocantina. Ese es el pigmento responsable de la coloración parda o incluso negra. Los únicos representantes de agua dulce son estos dos géneros, Eribaudiela y Pseudobodanella, pero les digo que solamente son representantes de Europa. En México nadie las hemos registrado. Por otra parte, vemos que como elementos característicos del grupo es que las sustancias de reserva ahora se llama laminarina, manitol, sacarosa y glicerol. Estas son las sustancias de reserva que en una célula van a poder encontrar. Y asociado al núcleo va a haber unos elementos que se llaman y son exclusivos de este grupo que contienen compuestos fluorotaninos. Estos fisoides con estos compuestos se ha dilucidado. La función que tienen es para evitar sean consumidas por los animales. Esto las hace a estos organismos poco paleables, poco apetitosos para los moluscos o los peces, y esto es una razón por la cual las algas pardas pues presentan menos herbivoría que las demás, de las rojas y de las verdes. Les vuelvo a decir que estos son organismos macroscópicos marinos que prefieren además vivir en aguas frías, de tal manera que la siguiente diapositiva representa o les presento un organismo que no vive en México, es decir, requiere aguas más frías que las que tenemos en nuestro país, y vamos a encontrarlo en un gran desarrollo de este organismo en costas, pero de costas de zonas templadas o templadas frías. Es decir, se tendrían que ir a las costas de Estados Unidos y Canadá para verlo, o bien a las costas de la zona europea. Fucus, ese género Fucus va a ser muy importante, sobre todo cuando alguien que pretende hacer mejor figura en su cuerpo, pues se lo va a consumir porque los carotenoides que presenta este organismo se ha demostrado que tienen actividad metabólica con el hombre para degradar la grasa. Eso evita que se formen adipocitos, y entonces algunos medicamentos de última generación se hacen a partir de este género que se llama Fucus. Noten aquí ahora esta otra fotografía que representa el crecimiento de los mantos de este otro género muy importante en México, que se llama Macrocystis fibrifera. Vean, la población de las costas de Baja California llegan a tener kilómetros de extensión de este organismo, y cada uno de estos organismos llega a tener 30 metros de longitud, 30 metros, y la tasa promedio en épocas que no son épocas de niño, es decir, que sube la temperatura en las costas, en época de niña, la tasa promedio de crecimiento de este organismo es de 30 centímetros diarios. Es decir, es algo muy importante como un producto, un material que crece, que tiene potencialmente utilidad, como más adelante lo verán en México. Solo crece este organismo en lugares donde haya temperaturas bajas o templadas, y esto corresponde a las costas de Baja California. Bueno, pero eso no quiere decir que no puedan crecer algas pardas en el Caribe, como en este caso, este género, Turbinaria tropicalis, justamente es un representante que solamente vive en el Caribe. Vean estos otros pelitos casi negros que crecen en las fosas de mareas de Veracruz, a lo largo de las costas de México, es el género Ptecoarpus. Otros más pueden llegar a tener estas extensiones muy largas, y solamente Laminaria o Gregia son representantes de otros lugares como Chile o Argentina, o bien estos que tienen forma de abanico, pero además tienen un color blanco. Creo que lo notan ustedes, pero en la siguiente diapositiva se va a ver mejor. ¿Por qué? Porque está herborizado. Y entonces vean la relación de tamaño. Aquí esta persona mostrando una porción del organismo, o esta moneda mostrando esta porción de esto que tiene forma de abanico.
Bueno, en su pared celular no solamente va a haber celulosa y otros compuestos, sino también puede tener carbonatos de calcio, como aquí lo vemos, y entonces dice la naturaleza química de la fucoidina es un polisacárido sulfatado que tiene otro tipo de azúcares, ¿no? Como fructosa, galactosa, manosa, gilosa, y esto le permite tener resistencias a las temperaturas y flexibilidad, ¿sí? ¿Dónde se presenta esto? A nivel de la pared celular. Y la pared celular está constituida, obviamente, de microfibrillas de celulosa, que es lo que representa la letra A. Aquí están las fibrillas de celulosa, y en medio de las fibrillas de celulosa hay esta cosa que se llama ácido alquínico. Esta matriz de ácido alquínico, y junto con la letra C, que va a ver los polisacáridos sulfatados, le permiten hacer una pared adiabática para que el organismo, aun cuando viva en condiciones frías, pues pueda soportar estos cambios de temperatura tan fuertes como se pueden presentar en las zonas polares o cercanas a las zonas polares o en lugares fríos, ¿sí? Esta constitución de la pared celular, ay, no me di cuenta que no está en la presentación completa, ahorita lo hago para que sea más claro. Esta presentación de la pared celular, pues es ácido alquínico, que les decía, está embebido entre la celulosa. Y este ácido alquínico está constituido de estos dos ácidos, el ácido polimanuronico y el ácido poliglucurónico, unidos por estos enlaces 1,4. Está localizado entre los intersticios de la celulosa, y vean algo muy importante. Esto puede representar el 24% de su peso seco del organismo. Entonces, si llega a tener 30 metros de longitud, pues el 24% de su peso seco es ácido alquínico, y el ácido alquínico tiene muchas utilidades para el hombre y para la propia naturaleza. Entonces, el ácido alquínico unido a sales como calcio, magnesio y sodio pueden ser excelentes elementos que permiten hacer prótesis, o simplemente cuando ustedes van al dentista nos toman una placa para hacer nuestro diente que ha sido lastimado por una caries, pues lo hacen con este ácido alquínico los dentistas, que mezclan como si fuera así la harina con agüita, y esto hace el molde para que pueda ser nuestro nuevo diente artificial. El ácido alquínico también se utiliza para fabricar telas contra el fuego, y eso quiere decir que la tela de los trajes de los astronautas está constituida también con ácido alquínico, por porciones específicas de eso. Si alguien lamentablemente pierde un seno porque tuvo problemas de cáncer, las prótesis de las mamas se hacen con ácido alquínico. Vean entonces la importancia tan alta que tiene la calidad y la cantidad de ácidos químicos que se puedan generar en estos organismos que crecen en las zonas marinas exclusivamente. Bueno, pues se ha detectado que hay muchos tipos de ácidos alquínicos, y esto está dado por la estructura, y esa estructura, cuando cambia, le da la consistencia de mayor o menor calidad del ácido alquínico. Bueno, pues entonces esto permite hacer varias aplicaciones, tanto médicas como en la industria alimenticia. Cuando nosotros queremos tomar una ensalada y estamos muy contentos porque va a ser una ensalada muy, muy rica, porque le vamos a agregar un aderezo muy, muy también paliable, muy agradable para nosotros, pues vean en sus componentes de ese aderezo, van a decir que tiene ácido alquínico, porque esta textura que se le da a ese elemento proviene de estos compuestos que se producen en las algas pardas, los kelp. Bueno, ya sabemos entonces ahorita que estos organismos surgen de una segunda endosimbiosis a partir de una alga roja.
Como resultado de esa segunda endosimbiosis, cuando se hace la revisión de la ultraestructura del flagelo, vemos que el plasto está rodeado de 4 membranas, 2 del organismo del prototipo y 2 del organismo que es de origen a una segunda endosimbiosis, razón por la cual tiene 4 membranas que lo cubren. Con paralelas organizaciones de las lamelas en 3 o 4 tilacoides y asociado a él, siempre cercano al plasto, siempre va a estar el núcleo. Este representa el núcleo de la célula y cercano siempre al núcleo van a estar los cuerpos fisoides. Los cuerpos fisoides, ¿para qué les servían? Para tener compuestos fluorotaninos que les impide sean consumidas por los herbívoros. ¿Queda claro? Bueno, aquí vamos a ver un acercamiento de lo que siempre hemos mencionado, que los heterocontofita tienen 2 flagelos, uno liso y uno con mastigonema, pero aquí se empieza a complicar el asunto, porque estos mastigonema que les habíamos dicho son como barbillas que surgen del retículo endoplásmico, que son glicoproteínas, pues ahora a nivel de ultraestructura, en las últimas décadas se encontró esto, la sección B. ¿Qué quiere decir? Que la parte basal de esta zona que tiene mastigonema, la parte basal es lisa. La parte media es propiamente la barbilla de 2 hileras de glicoproteínas que son los mastigonemas, y en la parte apical hay 3 proyecciones de tal manera que están triramiados. Entonces, conclusión, un flagelo heteroconte tiene una sección apical triramiada, una sección media con mastigonemas y una sección basal lisa. Y estos se llaman heterocontofitas. Esto pues ya lo hemos mencionado varias veces, que la parte basal del flagelo es una carreta de triples microtúbulos, mientras que el axonema son 9 más 2 microtúbulos que rodean al axonema. ¿Sí? Esto, por supuesto, no lo deben de olvidar, es sumamente importante evolutivamente. Bueno, pues aquí llegamos a una síntesis de una célula de una alga parda y vemos lo mismo, un plasto, ¿sí? Un plasto con 4 membranas cercano al núcleo, el núcleo también cercano a los compuestos, a los corticoides, y vemos que siempre, igual que en los demás organismos fotosintéticos hemos hablado, de manera intraplastidial dentro del plasto, está esto que se llama pirenoide. Y que es el pirenoide, también ya lo saben, el sitio donde se acumula la enzima para hacer la fotosíntesis, la ribosa 1,5-difosfato carboxilasa. Bueno, hacia afuera, por supuesto, está la membrana, las mitocondrias, los ribosomas, por supuesto, en el citoplasma está la membrana celular, y dentro de esto luego va a haber una pared celular que es muy compleja. Porque es compleja para resistir la temperatura en donde estos organismos viven. Algo muy importante que resaltamos aquí es que las células empiezan ya a tener comunicaciones entre ellas las adyacentes, y a estas comunicaciones se llaman plasmodesmos. Estas comunicaciones empiezan a indicar que la organización de la estructura celular de estos organismos empiezan a formar principios de tejidos. Y vamos a ver si eso es cierto. Bueno, seguimos. Bueno, los organismos pueden ser filamentosos con no tener ramificaciones, pueden ser más complejos que se ramifican de forma birramiada y se llaman dicotómicas, que se pueden ramificar de forma alterna, como aquí lo dice, y se llama pinnada alterna, o pueden estar opuestas, si se llama pinnada opuesta, justamente van a salir ramificaciones de un punto específico, como si fuera una sombrilla cuando la abrimos, y esto se llama verticilada, varias ramas de un punto específico, o bien puede ser, ¿sí?,
como en la letra F, holística, muchas direcciones, de un solo lado, como si fuera un peine, se llama pectinada, y pueden tener un crecimiento monopodial y simpodial. ¿Qué es esto de monopodial? Tienen un eje de crecimiento y simpodial tienen un eje de crecimiento que gira y eso se llama simpodial o monopodial. Entonces ya está más complejo porque la zona de crecimiento y la organización en estos organismos es evidentemente más compleja. Danaí se sale y entra pobre, tiene problemas de internet. Bueno, eso que nos da como posibilidad de entender o explicar que estos organismos ya tienen una tercera dimensión, no solamente uno a otro hacia arriba, sino adquieren un volumen. Y ese volumen se lo está dando la opción de tener un talo, un organismo, un crecimiento apical en la base, en la punta, perdón, apical en la punta, o tricotálico. ¿Qué es eso de tricotálico? 3 opciones de formar, 3 dimensiones, 3. Y esto se da en sitios que se llaman me faltó una letra, meristemos. Meristemos, está esto, sobra la T, meristemos, perdón. Entonces, son meristemos, entonces haciendo un corte transversal en esta sección, vean que hay un crecimiento que da opción para que se formen 4 células, estas nuevamente se dividen y forman un conjunto de células alrededor de ella. ¿Y qué es lo que causa o ocasiona? Que estas células se formen la corteza y estas otras formen la médula. Y hay una diferenciación de trabajo. Las de corteza son fotosintéticas y las de médula son conductoras de fotosintetatos a través de su talo. ¿Sí? Recuerden nuevamente, estos pueden llegar a tener 30 metros de longitud. Entonces, pues se necesita división de trabajo. No todos son tan grandes, otros al contrario. Joana levantó la mano, adelante. Disculpe, profesora, había dicho que las de corteza iban a ser fotosintéticas y las otras que, sí, ya, pero las otras que iban a ser. Transportan fotosintetatos, los productos elaborados por la fotosíntesis. Gracias. Son los primordios de los sistemas de conducción que no hay en estos organismos, floema y xilema, pero en este caso ya empieza a haber transporte a través de las células por los plasmodesmos. Y ahorita verán que hay ultraestructuras que lo aprueban, que esto es cierto. Comento que no todos los organismos son tan grandes como macrocistis o egregia o laminaria, otros son pequeños e incluso tienen formas verdaderamente inesperadas. ¿Como cuáles? Como la foto del lado A representa una mancha de color pardo o negra. Esto es un talo laminar que se adhiere fuertemente a las roquitas. Se llama el género Ralphsche. Otros no, tienen como formas verrucosas, pero también láminas un poco como si estuvieran hinchadas, digámoslo así, y se llama Petrospongium, y su nombre lo dice, ¿no? Como piedra, una esponja como piedra. Y ese segundo parece más un omicete que un alga. Exactamente. Hay organismos verdaderamente diferentes y cuando uno los ve en el campo diría, eso es un hongo. No, no es un hongo, es una alga. ¿Sí? Bueno, ya verán ahorita otros más. Vamos para allá. Otros tienen forma de excretas, incluso en el mar, ¿no? Como estas bolas parecieran excretas. El género se llama Colpomenia, ¿no? Siempre que vemos como un globito así en el mar, no es que haya habido algo ahí feo ni ganado, sino es el género Colpomenia. Otras son alargaditas, otras son como si fueran pequeñas estructuras globosas pero compactas, y todo representa el género Colpomenia.
en México. Bueno, cuando observamos macroscópicamente, vemos esto en forma de abanico. Este abanico o conjunto de abanicos que está aquí embebido representa el género Padina, y hacemos un corte. Este corte está puesto aquí y vemos lo que yo les traté de explicar hace rato con el esquema. Estas células están pigmentadas y eso representa que esta hilera y esta hilera es la corteza, mientras que estas células que están adentro son hialinas y representa la médula. El crecimiento, como ustedes lo ven aquí, es una célula, la que hay en el marco, en la zona apical, y entonces es apical su crecimiento, meristemático porque forma un volumen. Pero también cuando lo vemos a nivel de macroscópico sin hacer cortes, vemos que aquí hay unas ranuras muy marcadas, es porque es el sitio donde están los reproductores. No sabemos cuáles, pero son reproductores. Estas bolitas, como soros que ven ustedes en un helecho, es de algo muy parecido como se ve en este género. Bueno, al hacer el corte, vemos que estas bolitas están cubiertas por esta membranita que se llama inducio, y en estas están solitas, tienen una sola cavidad, por tanto estamos viendo un esporangióforo. Igual que los hongos, esto se llama esporangióforo porque producen las esporas, pero esporas de origen asexual. Y también, les digo, se llaman soros, como en el caso de los helechos. ¿Sí? Bien, este es el género Padina, que tenemos muchas especies, bueno, muchas, me refiero a como 12 especies en México, y entonces aquí hay una lámina, nada más para que vean cómo se prepara un material para más tarde poderlo publicar, su material herborizado, su referencia de tamaño y obviamente la explicación. Y aquí vemos el acrónimo del ejemplar que sirvió para hacer esta publicación de este género, que se llama Padina. Bueno, seguimos. Nuevamente aquí vemos nuevamente con más detalle las células de médula, las células de corteza y estructuras que se modifican para adherirse al sustrato. Hay, que son betónicos estos organismos, estructuras que se llaman rizoides y sirven para la fijación al sustrato. Puede haber rizoides, como en este caso, pero también puede haber discos de adhesión, como aquí en el ejemplar se aprecia en la parte basal. Bueno, pues los esporangios aquí están con mayor detalle y en volumen, en agrupamientos con soros, como lo está diciendo, lo dije anteriormente. Estos organismos van a tener ya una diferenciación celular y estructural. La zona de fijación, que puede ser rizoide, que puede ser disco, o que puede ser un conjunto de una estructura más compleja, se llama masa rizoidal. Unido a un tallo generalmente cilíndrico que va a sostener a la zona fotosintética que se llama filoide. La zona que tiene mayor contacto con la luz y clorofila, a esa zona se le llama filoide con la letra F. Y la unión de filoide con masa rizoidal es el estípite o cauloide también se le llama. Entonces, en estos organismos hay 3 secciones en los representantes que tienen tallas mayores. El filoide, la zona fotosintética, el estípite, el sostén de la fotosintética a la adherida, que es la masa rizoidal. Bueno, veamos la siguiente diapositiva para que lo entiendan más. Este sería un disco, ¿sí? Esto sería una estructura de adhesión, una masa rizoidal. Estos son estructuras para que le permita flotar al filoide y se llaman aerocistos. Y en un corte transversal aquí queda totalmente claro que hay una zona muy pigmentada, como esta que aquí están viendo,
y es la corteza, y una zona hialina como una médula. Adyacente a la corteza está el meristodermo, que es el responsable de dar el crecimiento en volumen a esta sección, a esta zona de la sección del talo. Pues vemos un ejemplar pequeñito de una macrocistis pirífera, en este caso, vean 20 centímetros, y aquí vemos claramente la masa rizoidal, el estípite y la zona fotosintética que se llama filoide. Este llega a crecer 30 centímetros por día, como les decía, en las zonas de Baja California, y al hacer un corte transversal de la zona del filoide, vemos esto. Esto que son células modificadas que se unen con células cilíndricas y que entre ellas se comunican entre una y otra, y entonces por los plasmodesmos, y entonces esto se especula que son el origen de la repartición de los elementos ya fotosintetizados a través del talo por esta estructura que le llaman células trompeta. Estas en forma más larga, esto es lo que representa a las células trompeta, el origen de los sistemas de conducción de organismos complejos, de representantes del grupo de las feofises. Y al hacer un corte ahora transversal, el anterior omití decirles que era un corte longitudinal, entonces en este caso es un corte transversal a nivel del filoide, y vemos que hay células que para que pase a nivel de la médula, hay células que se modifican en esta forma de coladera y se llaman cribas. Y entonces de ahí selecciona lo que va a pasar de lo que fotosintetizó el filoide a la zona de médula. Entonces vean cómo este organismo, que aparentemente es sencillo, pues esto ya no ocurre. Es un caso de una complejidad biológica que previamente no habíamos mencionado. Bueno, pues entonces estos organismos se reproducen de forma asexual, y cuando se reproducen en forma asexual aparece la zoospora. Zoospora que es heterocontofita, obviamente, por eso están en este grupo, y se van a formar en una cavidad única o en cavidades múltiples. Cuando se forma en una cavidad única, como en la letra E, ese es un esporangio uniloculado. Cuando se forma en una cavidad múltiple, como en este caso, estamos hablando de organismos que son pluriloculados. En cada uno de esta cavidad se forma una zoospora. Evidentemente aquí se forman pocas zoosporas. Aquí muchas más zoosporas. Y las zoosporas pueden formarse en estos esporangios en forma de granada invertida. Y se llama esfacelaria el género. Mientras que estos en forma de mazorca de maíz o uniloculadas pueden ser el género Ralphia o Ectocarpus. Entonces, ¿cómo se forma el esporangio? La forma que tiene uniloculado o pluriloculado es un criterio taxonómico que permite distinguir los grupos. Aquí está la fotografía de cómo se ve un esporangio de un esfacelario. Vean qué bonito. Esta era la foto, la esquemita, y ahora aquí está la fotito, ¿no? ¿Qué tipo de clorofila tiene esto? AIC. Todos otros pigmentos, fucoxantina. Por eso se ven de ese color. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Aquí vemos otra vez un ejemplo de un organismo de una alga parda. La dosifón se llama este género, y el esporangio pluriloculado de otro género. Vamos a ver. Bueno, pero estos
también ahora se reproducen de forma sexual. La opción anterior era una opción asexual. Ahora tenemos una opción sexual. Y la forma sexual se produce en un organismo de vida libre y la forma asexual se produce en otro organismo de vida libre. Muy importante que subrayen que en este grupo hay alternancia de generaciones, que ya lo hemos mencionado en otros grupos. Y aquí el esquema lo dice, ¿no? Cuando los gametos se forman de forma y tamaño igual, eso se llama isogamia. Son tipos de reproducción sexual que se presentan en los protistas. Cuando es la misma forma pero tamaño diferente, eso se llama anisogamia. Y cuando el gameto, ¿sí?, masculino es el móvil y el femenino es el inmóvil y tamaños diferentes y formas también diferentes, eso será la ogamia. Ambas, anisogamia y ogamia, se llaman en conjunto heterogamia. ¿Sale? Bueno, estas tres opciones de formación de gametos se presentan en este grupo de la zoofisia. Y vamos a ver cómo. Aquí vemos un talo, el A, el B, que tienen esta forma de mazorca. Luego vemos el talo J, que tiene esta forma uniloculada, ¿sí?, y que también pues, más tarde puede formar esta forma de mazorca, pero vamos a ver. Aquí ocurre, vamos a ver, regresamos. Esto A, B y J se parecen, ¿no? En forma y tamaño se parecen totalmente. Entonces, a este grupo se llama, por una clasificación muy antigua, 1920 más o menos, pero que la seguimos usando porque nos parece muy didáctica. A este subgrupo de las pardas se llama isogenerate. Iso es igual, generación. Isogenerate. ¿Sí? Generaciones que producen algo igualitas a estas generaciones que producen algo. Solamente las voy a poder distinguir por lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, en este caso, este organismo, vamos a seguirlo, en la letra E, pues vemos que hay uno con otro. Y si hay uno con otro y ambos tenían sus flagelitos y luego se unen y luego hacen un huevito, ¿qué creen que fue el E y el G? ¿Qué será? ¿Qué serán esos? Joana, ¿me ayudas? ¿El E y G o nada más? Pues el E está representando a sus esporosos, ¿no? Bueno, porque tiene sus dos flagelitos. Pero aquí hay uno. Y aquí Ajá, hay y ahí hay otro. Es heteroconto, según yo, ¿no? heteroconto. Sí, pero aquí hay una celulita y atrás está otra que se dio la vuelta y se unen, mira. Aquí hay dos flagelitos y otros dos para acá. Ah, entonces una sería anisogamia porque uno está como más grande y otro está más chiquito. Ajá. Y el otro sería isogamia, ¿no? Porque, bueno, yo los veo de... Exactamente. Entonces, esto no es un esporofito, esto es un gametofito, porque está produciendo gametas. Se unen, se fusionan y forman este cigoto. Y vean cómo esto se parece muchísimo a esto, ¿sí? Pero en este caso producen gametas, por tanto ese es el talo gametofito. Pero además, en dos casas, son dioicos, ¿no? Este produce el masculino y este produce el femenino. ¿Sí? ¿Van siguiendo? Entonces, estos son los talos de vida libre que producen gametas. Se fusionan, dan origen a un cigoto, germina y a la hora de germinar
tiene un crecimiento tricotálico que le permite hacer un filamento de crecimiento apical donde forma más tarde una estructura uniloculada con, ¿sí?, información docente. Y vean lo que sucede aquí. Ahora ese núcleo tiene 4 núcleos. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? ¿Por qué será 4 núcleos? Porque se llevó a cabo la meiosis. Entonces, ya que hay 4 núcleos haploides, hay numerosas mitosis para formar, ¿ahora qué? Una estructura biflagelada, y esta es la zoospora, que germina y da origen a otro talo de vida libre, pero que ahora va a ser el gameto, el gametangio, el talo gametófito. Entonces, conclusión, a este tipo de ciclo de vida se le llama diplobionte de mayúscula isomórfico, porque con no se pueden distinguir, haploide, diploide. Ahorita se los pongo en el chat. Así se puede esquematizar. Diplobionte con subíndice, H más, déjenme ver cómo se pone aquí más D. Este es un ciclo que se pone así. Diplobionte isomórfico, haploide, diploide. ¿Dónde se llevó a cabo la meiosis? En la formación de las zoosporas. Para que se lleve a cabo este ciclo de vida, estos talos gametófitos producen una hormona de atracción. En este caso es un compuesto aromático para que se puedan unir. Esto vive en el mar, obviamente, y estos gametos se puedan unir por una atracción sexual de un compuesto específico. En 1980 se encuentra este primer compuesto aromático, pero actualmente ya se saben más de 20 tipos de hormonas o compuestos aromáticos que se producen en las algas pardas. Pero es algo muy importante evolutivamente, como para asegurar su éxito reproductivo ya hay una secreción de compuestos de atracción sexual, que lógicamente no lo habíamos mencionado previamente. Si ahora pasamos a otro ciclo de vida, donde ahora les voy a decir que se llama diplobionte heteromórfico, haploide diploide, ¿qué estaríamos diciendo? El talo esporófito, que es esto, el que mide grandes tamaños, es muy diferente al talo gametófito, que es microscópico, efímero e inconspicuo. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que me diga en un lenguaje más sencillo. ¿Qué es efímero? Que va a durar poquito y que es chiquito. Es microscópico, dura poquito, e inconspicuo, ¿qué sería? Que casi nadie lo aprecia, ¿no? Es muy difícil de observar porque este organismo está entre el sustrato marino, ¿sí? Entonces, bueno, lo que siempre miramos es este otro. Este puede llegar a tener metros, como seguramente en la diapositiva van a ver más adelante algunos. Bueno, tiene exactamente lo mismo, que este gametófito produce la gameta, ¿sí? Se unen, forma el cigoto, germinan, hay un crecimiento tricotálico, y este crecimiento tricotálico permite explicar por qué hay una diferenciación tan alta en todo este organismo a nivel macroscópico. Luego, en ciertos lugares se producen las zoosporas, y estas zoosporas en estos esporangios llevan a cabo la meiosis, y entonces surgen las zoosporas, se enquistan, germinan y nuevamente dan origen a talo
gametófito dioico, porque uno produce el femenino y otro el masculino. Pero la síntesis de este ciclo de vida es ahora diplobionte, heteromórfico, haploide más diploide. Ay, perdón, la D debe ser minúscula, ¿eh? Esta es una simbología que utilizan los científicos americanos. Significa diplonte, heteromórfico, haploide, diploide. Se me olvidó decirles para el primero, hay diploide. Para el primero, para el que estamos explicando ahorita, el representante es el género Microcystis virífera. Y para el primero que explicamos, su representante es el género Ectoparus, donde se obtuvo una secreción de compuestos aromáticos para la atracción sexual de los gametos. ¿Sí? Listo. Pues pasamos al tercer nivel de complejidad, a donde, por supuesto, regreso otra vez, porque es muy importante enfatizar esto. Aquí hay una alternancia de generaciones. El esporofito alterna con el gametofito. Aquí hay una alternancia de generaciones. El gametofito alterna con el esporofito. Perdón, gametofito es este y este es el esporofito. Bueno, pero ¿qué pasa en el tercer opción de ciclo de vida? Pues aquí ya se pierde la individualidad. Ahorita veremos por qué. En este organismo que representa el representante, para explicarlo, es el género Fucus. Este es el talo y fue la primera que se los enseñé. El talo es, la organización es vegetativa a todo lo largo del organismo, pero en ciertos sitios, ahorita regreso a la foto, en ciertos sitios hay una invaginación, y esta invaginación es la que permite que aquí se produzcan los reproductores. A este sitio de invaginación se llama conceptáculo técnicamente. Y bueno, pues en este conceptáculo, aquí está su núcleo, produce la meiosis, y como resultado de la meiosis, 4 núcleos que luego inmediatamente tienen mitosis, producen nuevamente la zoospora. Y esta zoospora, pues igual, ¿sí? Van a tener una germinación, un inicio de la germinación, un crecimiento tricotálico y hace un volumen, ¿sí? Bueno, pues por ahí vamos a explicar el origen de esas estructuras que tienen en forma de pequeñas protuberancias. Vamos a ver si las vemos para que las ubiquen rápidamente. Estas protuberancias de las cuales estoy hablando es lo que se aprecia en esta fotografía. Estas estructuras en forma de granos o de acné, esos son los conceptáculos. Si nosotros hiciéramos un corte transversal, ahí estaríamos viendo los reproductores. Todo lo demás son células vegetativas, corteza y médula. Bien, seguimos entonces a ese subgrupo que tiene esta organización, se llaman ciclosporae. Entonces, isogenerate, heterogenerate y ciclosporae. Bueno, pues aquí ya lo van a apreciar más con esos nombres, ¿no? Pues representantes de estos grupos son todos estos géneros: Ectocarpus raffia, Sphacelaria, Como representantes de las siguientes, ahora heterogenerate, vemos que hay un marcado filoide, Stipitin rhizoidal, y vean lo grande que pueda estar un organismo como el Macrocystis. Otros no tanto como en esto, pero todos tienen una gran capacidad de adherirse al sustrato. Vean todos los mantos que en algunas regiones de las costas
Chile y de Estados Unidos tienen, también desde México hay grandes crecimientos. ¿Y por qué se ocupan tantos el ácido acínico en todos estos productos? Vean, todos los antibióticos están incluidos en una capsulita y que nosotros nos tragamos porque el ácido alquínico no se degrada y sirve como vehículo para que llegue a nuestro estómago el antibiótico que nos van a ayudar a contrarrestar alguna enfermedad, pero también sirve para hacer jabones y tener nuestra piel más tersa, como ustedes lo ven, o los jóvenes cuando se van a rasurar se ponen una estructura en forma de espuma blanca, pues esta tiene ácido alquínico. Entonces vean toda esta gama de posibilidades de uso y en nuestro país se obtiene de la planta piloto del Sisimar en La Paz 40 toneladas anuales de este organismo de macrocystis. Hay una planta piloto de donde se obtiene obviamente el ácido alquínico. Es muy importante que sepan que la distribución en nuestro país es de varios miles de kilómetros a lo largo de la costa de Baja California y se hacen evaluaciones, se han hecho evaluaciones con infrarrojo para darse cuenta cuál es la talla de la población y poder no llegar a sobreexplotarla, pero también sabemos ya en este momento por investigaciones que se hacen a través del tiempo que el fenómeno del niño cuando sube la temperatura en el agua, el crecimiento de los mantos de macrosis pirífera puede tender a cero, es decir, que el recurso se acaba de forma natural cuando sube la temperatura. Entonces, algo muy, muy interesante cómo este recurso puede tener un cambio. No me voy a extender mucho en esto porque va a haber un seminario, pero los grupos étnicos de nuestro país los han utilizado y pues tenemos esta hermosa muñeca hecha con el cuerpo de sargassum, el vestido con una alga verde que es enteromorfa y la gorrita que tiene es del género Colpomenia. No sé si lo notan, no muevo la barrita para que aquí está el género Colpomenia. Entonces la gente que es de hábitos nómadas le hacen a sus niños estos juguetes. Por otra parte, ya se saben por estudios de investigación de las últimas décadas que estos compuestos hechos por fucjantina, ¿se acuerdan que era uno de los pigmentos? Sirve para hacer cremas que protegen de la luz, de la radiación ultravioleta al hombre. Entonces se hacen cremas especiales para poder tener esos filtros solares. Y hay un compuesto que se llama lololida, que es un terpenoide que evita la epibiosis y esto es muy importante para hablar por qué estos organismos no tienen tantas epífitas como lo tienen las algas rojas o las verdes. Entonces, bueno, esto su compañera de usos etnoficológicos pues dirá. No menos importante es esto que ustedes han oído seguramente en los últimos años, puesto que hay un gran problema de tipo ecológico en las costas de Quintana Roo de nuestro país, bueno, también en otros, pero hablemos ahorita de este problema de la arribazón de los sargassum. El sargassum, que en nombre maya recibía este nombre, Taikanap, pues eso quiere decir que los mayas ya desde esa época conocían este recurso, ¿no? Y los utilizaban para hacer cuerdas o como la primera diapositiva que les puse a la niña, pero ellos se ponían en la cabeza el sargassum para evitar la deshidratación en esas zonas de intensidad solar. Bueno, pues ahí les pongo un ejemplo, ¿no? De un problema derivado del exceso de la arribación del sargazo. Desde luego, esta es una imagen que representa nuestro país y vemos que las zonas a donde hay más crecimiento de algas pardas es pues la región a donde la temperatura del agua es menor. Vean, en esta zona de la costa de Baja California hay 101 especies, mientras que la zona del Caribe hay 63 y a lo largo de nuestra costa pues hay una gradación de los géneros y las especies. Para el Golfo de México y Mar Caribe tenemos 170 especies conocidas, mientras para la costa del Pacífico
tenemos 171 especies. Obviamente, esta zona es mucho más rica que la zona del Golfo y ya sabemos que se debe a la temperatura. Bueno, ¿dónde podemos consultar esto? En estos libros, unos están en línea, otros no tanto, pero ustedes se van a poder meter a este libro, a este no tanto porque no está en línea, está tampoco, para poder conocer algunos de los recursos de nuestro país. Pero ya contamos. Y ahí, bueno, pues vean la fotografía, desde luego mi tamaño no es mucho, pero vean la relación yo mido 1,50 para que tengan una idea, y vean la masa rizoidal y todo lo que tiene todavía el estípite. Esto es una pequeña porción. Estamos, ahorita por ahí aparece la bandera, para que ubiquen en dónde estamos, se secan, se empacan y se venden para elaborar productos alimenticios. Este es el género que le llaman comúnmente cochayuyo en lengua quechua, que significa planta del mar. Y esto es el género Durvillea antártica. Se hacen evidentemente saladas o sopas con esta y tiene un alto contenido proteico y de compuestos que activan el sistema inmunológico. Otra que también se vende mucho en el mundo es el género Laminaria japónica, que por supuesto en la zona asiática se elaboran muchos productos consumibles para el hombre. Su nombre vulgar es kombu, nombre científico, obviamente laminaria. Otras nos sirven para ver cambios en especies invasoras o cambios climáticos, ¿no? Como en este caso, estos que vean el tamaño, 10 centímetros, quiere decir que son muy grandes, son macroscópicas, se pueden ver fácilmente especies invasoras, y entonces aquí ya se aprecia muy claramente que estamos en otro país, ¿verdad? En Chile, y vean Leysonia nigricans, cuyo nombre común es güiro, se obtienen 70 millones de dólares anuales por la producción y consumo de este recurso marino. Leysonia nigricans, güiro. De tal manera que en algunas costas, como en el caso de Chile, pues desde luego se tienen que cuidar los recursos marinos y hay campañas de producción y campañas de cosecha. Bueno, resumiendo, las algas pardas en este grupo macroscópicas pueden llegar a ser filamentosas, pero pueden ser con crecimientos tricotálicos, algo que tenga un volumen de gran tamaño. Los plastos pueden ser numerosos, sí pueden tener plastos, pero sin pirenoides, es decir, que no siempre va a haber en una estructura específica la acumulación de la enzima para la fotosíntesis. Va a haber ausencia de pelos y oficios, y esos son caracteres primitivos que les llaman pleisiomórficos. ¿Cómo sabemos esto en este momento? Porque para no variar, se ha hecho biología molecular. ¿Y cuáles son los marcadores que han utilizado? El marcador para la fotosíntesis, la ribulosa RBCL, y la subunidad pequeña SSU, o sea, la 18S. A partir de 2007, estos autores hacen ese trabajo y le dan un giro a la clasificación totalmente fuerte del grupo de las algas pardas. Bueno, comentábamos que el Macrocystis pirífera, que crece en Baja California, en nuestro país, es un recurso importante porque se obtienen alginatos, ácido alquínico. Después de ello, en otras de las costas de nuestro país ya no lo tenemos, pero a lo largo de un gradiente longitudinal en las costas de Chile sí se obtienen, vuelve a crecer este recurso, y ellos, a cargo de la doctora Loreto, que es ella, del grupo de la Universidad de Chile, han hecho cultivos de forma, digamos, manipulada. Ahí llevan las plántulas de 15 centímetros en estas tinas, las ponen a crecer digamos, los bebés, y una vez que obtienen una talla adecuada, se la llevan a un campo para obtener en crecimientos masivos. El recurso está manipulado por ellos
y que pueden tener mejor resultados de ácido alquínico. Y entonces llegamos a tener este organismo que por supuesto tiene el filoide y también esta estructura que le sirve para flotar, el aerocisto. Y por supuesto, no todos los organismos nos van a dar beneficios, nos pueden generar prejuicios como es este, ¿verdad? Y en este caso, pues representa un problema muy fuerte que hemos tenido en los últimos años, como es la arribación de toneladas de estas algas pardas que flotan. Son las únicas que flotan, 2 de ellas, Sargassum fruitans, Sargassum, el fruitans, ahorita se me olvidó el otro nombre, ahorita les digo, que desde mayo de 2015 han registrado miles de toneladas de forma inusual, que hay dos o tres teorías que permiten explicar eso, ya nos hablarán en el seminario sus compañeros, pero pueden llegar del Caribe, pero también pueden llegar de Brasil. Entonces, bueno, ahí está eso. Y desde luego, un ecosistema en equilibrio nos permite que entre estos mantos de macrocistis crezcan organismos tan bonitos e interesantes como mamíferos marinos. Y con ello estamos terminando la presentación y nos vamos a una peliculita, nos da tiempo Recording de stopped. para que con eso terminemos. Profesora, yo tengo una duda, pero es sobre el sargazo. ¿Por qué huele feo? Bueno, es que todo el mundo dice que cuando van huele feo. O sea, ¿por qué? ¿Qué característica tiene que le confiere ese olor feo? Sí, por supuesto, ahorita te contesto. No es que el sargazo huela feo. Lo que huele feo es la degradación de ese sargazo. Ahorita te lo explico. Dame 2 segundos. Veamos primero la película para que veas el equilibrio que debe de haber en un ecosistema y luego ya lo explico. Si tienen otra pregunta, denme chance 2 segundos. Ecosistemas de México. Listo. Ahorita le explico. Ana, no se me olvida. Altas, ondulantes y delgadas. Bosques de algas gigantes. Los bosques de algas gigantes se conocen también como bosques de kelp, bosques de sargazos o bosques de laminariales. En México se desarrollan principalmente en las costas de la península de Baja California, Golfo de México y Mar Caribe. Estos bosques submarinos están formados principalmente por algas pardas de gran tamaño y algas de tonalidades rojas y verdes. Pueden llegar a medir hasta 30 metros de altura en su búsqueda de los rayos solares. Son hogar de una gran cantidad de organismos de gran importancia pesquera. Su productividad es comparable a los arrecifes de coral, humedales y selvas tropicales. Aquí viven los carismáticos lobos marinos, que entre luz y sombra se deslizan en toda su longitud en el ondulante bosque. También entre estas estiradas algas pardas se desplaza el majestuoso elefante marino del norte, junto a una gran variedad de cangrejos, caracoles y peces. Las principales amenazas que enfrenta este ecosistema son las tormentas, la abundancia de organismos herbívoros y los fenómenos climáticos que afectan la temperatura y los nutrientes. Los bosques marinos son importantes barreras naturales porque disminuyen la fuerza destructora del oleaje en las playas, fijan el carbono, ayudan a mantener la calidad del agua y estabilizan el suelo marino. De estos bosques también obtenemos minerales, vitaminas y aminoácidos que se emplean para hacer cremas, mascarillas y tónicos que dan rejuvenecimiento a nuestra piel, o bien para elaborar suplementos alimenticios y medicamentos de forma deshidratada. Recuerda que aunque son invisibles desde tierra, tienen gran influencia en los organismos marinos y en la protección de costas y playas.
Listo. Era muy cortitito, pero lo importante es que se den idea del volumen tan grande que pueden llegar a alcanzar estos organismos en Baja California. Si alguien tiene la oportunidad de ir por allá, no pierda la experiencia de poder por lo menos snorkelear en esas playas y van a ver cosas verdaderamente importantes. ¿Sí? Bueno, ahora regreso para contestar la pregunta de Joana. ¿Sí? Entonces, como llegan miles de toneladas a la zona del Caribe, lo que sucede es que empieza a haber un proceso de degradación microbiana entre todo este tapete que pueden llegar a tener metros de altura. ¿Sí? Entonces, ahí empieza un proceso de degradación y se produce ácido sulfídrico. Y al tener producción de ácido sulfídrico, abate el pH y empieza a oler espantosamente horrible. No más o menos horrible, espantosamente horrible. Y si bajan el pH, se llegó, la última arribazón que fue el año pasado, llegó a bajar el pH de las zonas de playa hasta 2.5. Y si alguna persona, algún bañista entra, pues lógicamente le va a causar irritación en la piel, aparte del mal olor. Entonces, las bacterias que están creciendo ahí son metanogénicas, producen metano, amoníaco, hidrógeno y sucede que empiezan a disminuir fuertemente el pH. Eso es lo que ocurre. Y desde luego, cuando pasa eso, hay otros microorganismos oportunistas, como pueden ser los hongos, que también crecen para llegar a ayudar a la degradación y se vuelve toda una mezcla de cultivos microbianos y de hongos asociado a todo este organismo, a estos organismos que son, les digo, miles de toneladas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la parte municipal de las costas de estas regiones, Yucatán, Quintana Roo principalmente? Pues pagar servicios, pagos de trabajos, ¿cómo se dice esto? Temporales. Y lo que hacen, pues, es justamente poner cercas, o cribas, o mallas para evitar que lleguen excesos de la arribazón. Son toneladas, por tanto, no las han llegado a limitar, llegan a las costas y, bueno, otro conjunto de trabajadores temporales retiran de la playa esas toneladas y esas toneladas ahora se han venido incinerando o se han venido llevando a otras fuentes de degradación, pero confinado, es decir, basurero, y ahí es a donde se está llevando. Paralelamente, se hizo una convocatoria a nivel nacional el año pasado para que un grupo de investigadores explicara la posible origen de por qué en los últimos años se ha dado este fenómeno. Debido al cambio climático y a las corrientes marinas, ha llegado de una zona de enfrente de Florida, que es el mar de los Sargassum, y se desvían las corrientes que han traído todas estas toneladas de sargazo. Por ahí se pensó, pero también se demostró con marcadores de materiales, obviamente, que vienen de las costas de Brasil. Y sumado lo que viene de las costas de Brasil y lo que baja de Florida, es el exceso de sargazo que previos años a estos últimos 3 o 4 no se habían registrado porque se piensa que por el cambio climático se está acelerando. Y esto va a seguir presentándose mientras no controlemos pues todo este manejo del ecosistema a nivel mundial. Ahora contesté, Joana. ¿Queda claro? Sí, profesora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, entonces, con esto terminamos este tema de algas pardas, que lo que podríamos decir por síntesis es, se reproducen de forma asexual por esporangios. Forman zoosporas
heterocontofitas, tienen rizoides, sí, tienen rizoides, masa rizoidal, pero tienen fisoides como ultraestructura para producir clorotaninos, tiene la producción de sustancias para atracción sexual que se da por isogamia, anisogamia o gamia según el grupo, y estos tienen la capacidad de tener un volumen por un crecimiento meristemático, ¿sí? Y hay ya la unión de células adyacentes a partir de plasmodesmos. El plasto tiene 4 membranas y esto es lo que tipifica organismos marinos y que crecen en tamaños muy grandes, inversamente proporcional a la temperatura. Mientras más fría, crecen más grandes. Es decir, se van a Alaska y a Canadá, vamos a encontrar pardas de tamaño sumamente grande. Bien, en el aula, chicos, voy a poner, ¿se acuerdan que les pedí que sabían usar el Brook Creator? Entonces, en el aula les voy a poner por equipo cómo van a investigar algunos usos de las algas pardas y lo van a poner su organismo, su descripción y el uso y cómo se cultiva en algunas regiones del mundo, desde luego no en México, en otras regiones del mundo. Entonces, por equipo van a fijarse, por favor, todo eso lo van a ir uniendo porque me lo van a entregar como tarea cuando terminemos el grupo de Stramenopila fotosintético, que va a ser en dos clases la siguiente semana. A la siguiente semana me van a mandar el Brook Creator, ¿sí? Entonces, en el aula les voy a poner para que se puedan ir a descansar por lo menos 10 minutos antes de su examen que tienen de la siguiente clase. ¿Alguna duda, inquietud? Bueno, me pidieron que grabara y por supuesto, en cuanto esté, se las mando a su compañero para que la comparta con creo que es Eduardo, ¿verdad? Recuérdame si eres la persona que se lo he mandado. Soy yo, maestra Ángel. Perdón. Y sí, yo los comparto. Por favor, ¿sale? Ángel Quiroz. Va. Dale. Sí. ¿Alguna duda? Eduardo, está por aquí Roa, Eduardo Roa. Derek, ¿todo bien? Sí, todo bien, profesora. Bueno, muy bien. Yo tengo la duda con el libro. Va a ser, bueno, nuestro libro va a ser por equipo, ¿no? Y va a ser únicamente del género que nos toque. Así es. Ok. Ya después buscaremos la manera de compartir lo que hicieron entre tus compañeros. ¿Alguna como rúbrica o como contenido que tenga que llevar el libro? Nada Lo más. que la rúbrica para que la tengan y la subo al aula virtual, ¿no? Okay. Ahora se la subo. ¿Vale? Gracias. No, a ustedes que les vaya muy bien en su examen, que ya sé que tienen examen en un ratito. Gracias, profesora. Bonito día. Gracias igualmente, chicas. Gracias. Gracias, profesora. Nos vemos. Se cuida. Ay, hasta luego. Gracias. Igualmente. Cuídense mucho también ustedes.